En la fiesta de compromiso de mi hermana, papá les dijo a sus suegros multimillonarios: Alicia maneja un camión entregando comida. La sala se quedó en silencio. Los padres de Fernando, el prometido de mi hermana Carmen, me miraron con una mezcla de lástima y desdén apenas disimulado. Mi padre sonreía incómodo, como si acabara de contar un chiste malo. Carmen se puso roja de vergüenza. Yo sostuve mi copa de champán y sonreí tranquilamente, porque ellos no tenían idea de lo que realmente hacía, ni de lo que estaba a punto de descubrir sobre la familia perfecta que tanto admiraban. La señora Beatriz López, madre de Fernando, ajustó su collar de perlas auténticas y miró a mi padre con condescendencia. ¡Qué interesante!, dijo con ese tono que las mujeres ricas usan cuando algo no les interesa en absoluto. En esta familia valoramos mucho la educación y las carreras profesionales. Su esposo, el señor Gonzalo López, dueño de una cadena de restaurantes de lujo, asintió mientras bebía whisky de una botella que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mis padres. Fernando estudió en las mejores universidades de Europa, agregó. Administración de empresas en Barcelona, posgrado en finanzas en Londres. Mi hermana Carmen prácticamente brillaba de orgullo al lado de su prometido. Llevaba un vestido color marfil que costó más de $3,000. Lo sé porque me lo restregó en la cara cuando lo compró. Fernando insistió en que solo lo mejor para su futura esposa. Me había dicho por teléfono 2 semanas antes. Carmen siempre había sido la favorita de mis padres, la hija perfecta, la que estudió derecho, la que consiguió trabajo en un bufete importante, la que ahora se casaría con dinero. Yo era la decepción, la hija que abandonó la universidad después de 2 años, la que eligió un camino diferente, la que traía vergüenza a la familia según mi madre. Bueno, alguien tiene que entregar la comida, dijo mi padre intentando hacer una broma. Nadie se rió. Mi madre, Isabel, tocó el brazo de la señora López con familiaridad forzada. Alicia siempre ha sido muy independiente, dijo como si independiente fuera un eufemismo para problemática. No como Carmen, que siempre supo lo que quería. Lo que mi madre realmente quería decir era que Carmen siempre hizo lo que ellos querían, mientras que yo me atrevía a tener mis propias ideas. Fernando me miró con una sonrisa condescendiente. No hay nada de malo en el trabajo honesto, dijo con ese tono de superioridad que tienen los hombres que nunca han trabajado un día duro en su vida. Había heredado el negocio familiar a los 25 años. Nunca tuvo que luchar por nada. Todos contribuimos a la sociedad de diferentes maneras. Quise reírme en su cara, pero me contuve. Todavía no era el momento. La fiesta se celebraba en el jardín de la casa de los López, una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Había carpas blancas elegantes, meseros con guantes blancos, un cuarteto de cuerdas tocando música clásica, aproximadamente 100 invitados, todos vestidos como si fueran a una gala de beneficencia. Yo llevaba un vestido negro sencillo que compré en una tienda departamental por menos de $100. No porque no pudiera pagar más, sino porque no veía el sentido de gastar una fortuna en algo que usaría una sola vez. Y dime, Alicia, la señora López me dirigió la palabra directamente por primera vez en toda la noche. ¿Tienes planes de volver a la universidad algún día? Nunca es tarde para retomar los estudios. Su sonrisa era de tiburón, toda dientes y ninguna calidez. O quizás te gusta la vida que llevas. Lo dijo como si mi vida fuera algo de lo que avergonzarse, como si conducir un camión fuera equivalente a estar en la calle. Mi padre bajó la mirada. Mi madre se aclaró la garganta incómoda. Carmen me lanzó una mirada que claramente decía: por favor, no arruines esto. Estoy muy satisfecha con mis decisiones. Respondí con calma. No todos medimos el éxito de la misma manera. La señora López rió, un sonido musical y completamente falso. ¡Qué refrescante! Una joven con sus propios estándares. El insulto estaba ahí, apenas cubierto por una capa delgada de cortesía. Ella pensaba que yo estaba justificando mi fracaso, que estaba racionalizando una vida mediocre, si tan solo supiera. Mi padre cambió de tema rápidamente, comenzando a hablar sobre el trabajo de Carmen en el bufete, sobre cómo la habían considerado para un ascenso, sobre lo orgulloso que estaba de ella. Hablaba de Carmen como si fuera su única hija. Yo era invisible en esa conversación, solo la vergüenza de la familia que había que tolerar porque la sangre es sangre. Durante años había sido así. Cada logro de Carmen era celebrado con cenas familiares y llamadas telefónicas a todos los parientes. Mis logros, bueno, esos nunca se mencionaban porque según mis padres yo no tenía ninguno. Cuando tenía 22 años y les dije que dejaría la universidad para seguir mi propio camino, mi padre me gritó durante 2 horas. Me llamó irresponsable, inmadura,
egoísta. Mi madre lloró como si le hubiera anunciado que tenía una enfermedad terminal. Carmen, que entonces tenía 20 años y estaba en su tercer año de derecho, me miró con lástima. Siempre supe que no tenías lo que se necesita para terminar algo importante, me dijo. Esas palabras se quedaron conmigo durante mucho tiempo, pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que el camino tradicional no era para mí. Sabía que había otras formas de tener éxito, otras formas de construir una vida. Y durante los últimos 10 años, mientras ellos me miraban con decepción y vergüenza, yo había estado construyendo algo que ninguno de ellos podía imaginar. Algo que estaba a punto de revelarse de la manera más espectacular posible. Deberíamos hacer el brindis, anunció el señor López levantando su copa. Todos los invitados se callaron y formaron un semicírculo alrededor de la familia. Estamos aquí para celebrar el compromiso de nuestro hijo Fernando con la hermosa Carmen. Miró a mi hermana con genuino afecto. Cuando Fernando nos contó sobre Carmen, supimos inmediatamente que había encontrado a alguien especial. Una mujer educada, ambiciosa, de buena familia. Esa última parte la dijo mirando a mis padres, que prácticamente se derretían de orgullo. Buena familia, si ellos supieran. Carmen sonreía radiante, su anillo de compromiso brillando bajo las luces del jardín. Era un diamante de 3 quilates, vulgar en su ostentación. Fernando la miraba con adoración, o lo que él pensaba que era adoración. En realidad era posesión. Lo había visto antes en hombres como él, hombres que veían a sus esposas como otro activo más, otro símbolo de estatus. Carmen no lo veía, o no quería verlo. Estaba demasiado enamorada de la idea de ser rica, de tener un apellido importante, de finalmente ser alguien. Y queremos darles las gracias, continuó el señor López mirando a mis padres, por criar a una hija tan maravillosa. Mi padre prácticamente se infló de orgullo. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Nadie me miraba a mí, y estaba bien. Estaba acostumbrada a ser la hija invisible, la decepción familiar, la que no importaba. Por Fernando y Carmen, levantó su copa. Por su futuro juntos. Todos brindamos. El champán era caro. Probablemente costaba más de $500 la botella. Lo bebí lentamente, saboreando cada sorbo, porque sabía que este sería el último momento de paz que esta familia tendría en mucho tiempo. Después del brindis, los invitados comenzaron a dispersarse en pequeños grupos. Mi madre se acercó a mí con una expresión tensa. ¿Tenías que venir vestida así?, susurró con urgencia. ¿No podías haber hecho un esfuerzo? Los López son gente importante. Miré mi vestido negro sencillo. Estoy perfectamente presentable, mamá. Ella negó con la cabeza. Carmen me pidió específicamente que te dijera que usaras algo elegante. Esto es su día, Alicia. ¿No podías por una vez no hacerlo todo sobre ti? La ironía era casi cómica. Yo era la que pasaba desapercibida, la que no llamaba la atención, pero de alguna manera era yo la que hacía todo sobre mí. Perdón por existir, mamá, dije sin emoción. Ella se sobresaltó como si la hubiera abofeteado. No seas dramática. Solo digo que podrías esforzarte más. Mira a tu hermana, siempre se ve impecable. Carmen estaba al otro lado del jardín riendo con las amigas de la señora López, todas mujeres de mediana edad con más dinero que sentido común. Encajaba perfectamente con ellas, o al menos eso parecía. Tu hermana va a ser parte de una familia muy importante, continuó mi madre. Necesitamos causar buena impresión. Los López tienen conexiones, influencia. Esto podría ser bueno para todos nosotros. Ahí estaba la verdad. Mis padres veían este matrimonio como su boleto a la alta sociedad, una forma de elevarse socialmente. Durante años habían luchado financieramente, viviendo por encima de sus posibilidades para mantener apariencias. La casa donde vivían estaba hipotecada hasta el techo. El carro de mi padre era alquilado. Mi madre compraba ropa de diseñador en tiendas de segunda mano y pretendía que era nueva. Todo era una fachada cuidadosamente construida de éxito de clase media alta. Carmen encajaba perfectamente en esa fachada. Yo la había destrozado cuando elegí mi propio camino. Un mesero pasó con una bandeja de canapés. Tomé uno sin prestar atención a qué era. Caviar probablemente, o foie gras, algo innecesariamente caro para demostrar cuánto dinero tenían los López. La señora López me estaba comentando que tienen una casa en Marbella, dijo mi madre con envidia apenas contenida. Carmen va a pasar su luna de miel allá. 2 meses completos. 2 meses. Carmen había trabajado en su bufete por apenas 3 años, pero de alguna manera podía tomarse 2 meses de vacaciones. Dinero de familia, obviamente.
Fernando pagaría todo. ¡Qué lindo!, dije sin entusiasmo. Mi madre me fulminó con la mirada. Podrías al menos fingir estar feliz por tu hermana. La miré directamente a los ojos. Estoy feliz por ella, mamá. Si esto es lo que quiere, espero que sea muy feliz. Y lo decía en serio. Carmen había elegido su camino, así como yo había elegido el mío. La diferencia era que mi camino no requería casarme con dinero o vender mi alma a una familia de ricos pretenciosos. Pero eso era algo que ella descubriría por sí misma eventualmente. Mi padre se acercó con el señor López. Ambos llevaban puros, probablemente cubanos auténticos. Alicia, dijo mi padre con esa voz que usaba cuando quería impresionar a alguien. El señor López estaba preguntando sobre tu trabajo. Aquí venía otra ronda de humillación. Sí, dijo el señor López con interés, que era claramente falso. Tu padre mencionó que trabajas en transporte. Transporte. Qué forma elegante de decir que pensaban que conducía un camión de entregas. Así es, dije simplemente. No iba a darle más información de la que pedía. Es un trabajo honesto, repitió el señor López usando las mismas palabras que su hijo había dicho antes. Claramente era la línea familiar para gente que consideraban debajo de ellos. La economía necesita todo tipo de trabajadores. Todo tipo de trabajadores. Como si yo fuera parte de una clase trabajadora necesaria pero inferior. Definitivamente, concordé tomando otro sorbo de champán. Mi padre se veía incómodo, cambiando el peso de un pie a otro. Odiaba que yo no me esforzara más en impresionar a los López, que no tratara de justificar mi vida o hacerla sonar mejor de lo que él pensaba que era. Alicia siempre ha sido muy independiente, dijo mi padre repitiendo las palabras de mi madre. Era su excusa estándar para mí, su forma de explicar por qué su hija mayor no cumplía con las expectativas familiares. Nunca le gustó que le dijeran qué hacer. Lo dijo como si fuera un defecto de carácter. El señor López asintió comprensivamente. Los jóvenes de hoy son diferentes. En mi época, uno hacía lo que los padres esperaban sin cuestionamientos. Exacto, pensé, y por eso terminaste casado con una mujer que claramente te desprecia, y criaste un hijo que no sabe hacer nada más que gastar el dinero que tú ganaste. Pero no dije nada de eso en voz alta, solo sonreí educadamente, y dejé que asumieran lo que quisieran asumir. Dejé que pensaran que era una fracasada, una decepción, alguien que había desperdiciado su potencial. Porque la verdad, cuando saliera a la luz, y saldría a la luz muy pronto, les golpearía con la fuerza de un camión. Un camión que yo, irónicamente, sí conducía, pero no del tipo que ellos imaginaban. Carmen se acercó a nuestro grupo, su brazo entrelazado con el de Fernando. Papá, los López quieren tomar fotos familiares. Mi padre se iluminó. Por supuesto, por supuesto. Comenzó a caminar hacia donde estaba el fotógrafo profesional que los López habían contratado. Carmen me miró brevemente. Solo la familia inmediata, Alicia. Tú puedes esperar aquí. Me dejaron ahí, sola en medio del jardín, mientras ellos posaban para fotos. Mi madre, mi padre, Carmen y Fernando, todos sonriendo como si fueran la familia perfecta. Yo no estaba en ninguna de esas fotos. Era como si no existiera. Observé la escena desde la distancia. El fotógrafo les pedía que se movieran, que sonrieran más, que se acercaran. Los López se veían complacidos. Mis padres se veían extasiados. Carmen se veía triunfante. Este era su momento, su gran victoria. Se había asegurado el premio máximo, un esposo rico de familia importante. Era todo lo que nuestros padres siempre quisieron para sus hijas, aunque solo una de nosotras cumplió ese sueño. Pero mientras los observaba posar y sonreír, pensé en lo que sabía, y ellos no. Pensé en los secretos que había descubierto durante las últimas semanas, secretos que cambiarían todo. Pensé en la investigación que había hecho, en las llamadas que había recibido, en los documentos que tenía guardados en mi bolso en ese preciso momento. Y pensé en cuánto disfrutaría el momento en que toda su realidad cuidadosamente construida se derrumbaría a su alrededor. Porque resulta que conducir un camión, o más precisamente, ser dueña de una empresa de logística de transporte con 73 camiones operando en 5 estados, te da acceso a información interesante. Información sobre qué negocios están realmente prosperando y cuáles están al borde de la quiebra. Información sobre cadenas de restaurantes, que parecen exitosas desde afuera, pero están ahogadas en deudas. Información sobre familias ricas que en realidad no son tan ricas como pretenden ser. Los López, por ejemplo. 3 semanas antes de la fiesta de compromiso, recibí una llamada de mi gerente de operaciones, Diego Ramírez. Alicia, tenemos un problema con uno de nuestros clientes principales, me dijo.
Diego llevaba trabajando conmigo desde que abrí la empresa hace 8 años. Era mi mano derecha y conocía cada detalle del negocio. Los restaurantes López Group no han pagado las últimas 4 facturas. Estamos hablando de $120,000 en servicios de transporte de mercancía. Me senté derecha en mi oficina. López Group era la cadena de restaurantes de lujo propiedad del señor Gonzalo López, el padre de Fernando. Habíamos estado transportando sus suministros importados durante los últimos 2 años. ¿4 facturas? ¿Por qué nadie me informó antes?, pregunté. Diego suspiró. El gerente financiero de ellos seguía prometiendo que el pago estaba en proceso, pero ya han pasado 5 meses desde la primera factura vencida. 5 meses. Eso no era un simple retraso administrativo. Eso era un problema de flujo de efectivo. Investiga, le dije. Quiero saber todo sobre la situación financiera de López Group. Diego dudó. ¿Estás segura? Son clientes importantes y tienen buena reputación en el mercado. Precisamente por eso, pensé. Si una empresa con supuestamente buena reputación debía tanto dinero durante tanto tiempo, algo estaba muy mal. Hazlo, confirmé. Y mantén esto confidencial. Colgué y me recosté en mi silla, mirando por la ventana de mi oficina en el piso 12 de un edificio corporativo en el distrito financiero. Mi empresa, Translogística Hernández, había crecido de un solo camión que compré con mis ahorros a una operación con 73 vehículos, 150 empleados y contratos con algunas de las empresas más grandes del país. No había sido fácil. Los primeros 3 años fueron brutales. Trabajaba 18 horas al día. Conducía yo misma las rutas cuando los conductores se enfermaban. Dormía en el camión para ahorrar dinero en hoteles. Mis padres no sabían nada de esto. Para ellos, yo simplemente conducía un camión de entregas, un trabajo vergonzoso que preferían no mencionar en conversaciones con sus amigos. Carmen me había llamado cuando conoció a Fernando, hace 2 años. Conocí a alguien increíble, me dijo con emoción. Es de una familia muy bien posicionada. Su padre tiene una cadena de restaurantes de lujo. Me contó sobre Fernando, sobre cómo la había llevado a cenar a lugares caros, sobre cómo había conocido a sus padres en su mansión, sobre cómo sentía que finalmente había encontrado al hombre perfecto. Y lo mejor es que a mamá y papá les encanta. Ya sabes cómo son con estas cosas. Sí sabía. Nuestros padres valoraban el estatus social por encima de casi todo. Mi madre, Isabel, venía de una familia que alguna vez tuvo dinero pero lo perdió en malas inversiones cuando ella era adolescente. Pasó de vivir en una casa grande con servicio doméstico a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase trabajadora. Se casó con mi padre, Pablo, quien trabajaba como contador en una empresa mediana. Él tenía ambiciones de ascender socialmente, de ser alguien importante. Juntos construyeron esta imagen de familia exitosa de clase media alta, aunque la realidad era mucho más modesta. Cuando nací, mi madre tenía grandes planes para mí. Querían que estudiara medicina o derecho, que me casara con alguien de buena familia, que les diera nietos bien posicionados socialmente. Durante mi infancia y adolescencia, todo era sobre apariencias. Teníamos que ir a la iglesia todos los domingos para que nos vieran. Teníamos que usar ropa de marca, aunque tuviéramos que comprarla en rebajas o tiendas de segunda mano. Teníamos que vivir en el barrio correcto, aunque el pago de la hipoteca nos ahogara financieramente. Carmen absorbió esos valores completamente. Desde pequeña entendió el juego y lo jugó perfectamente. Siempre fue la hija que hacía lo correcto, la que traía buenas calificaciones, la que tenía amigos de familias apropiadas. Cuando anunció que estudiaría Derecho, mis padres hicieron una fiesta. Cuando consiguió trabajo en un bufete prestigioso, mi padre llamó a todos sus conocidos para contarles. Carmen era su éxito, la prueba de que habían hecho algo bien como padres. Yo, por otro lado, siempre cuestioné todo. Desde niña preguntaba por qué teníamos que aparentar cosas que no éramos, por qué importaba tanto lo que los demás pensaran, por qué teníamos que endeudarnos para mantener una imagen. Mis padres lo veían como rebeldía, como un defecto de carácter. Alicia siempre ha sido difícil, decía mi madre a sus amigas. Mi padre simplemente se había rendido conmigo cuando dejé la universidad. 2 días después de pedirle a Diego que investigara, me llamó con información. Conseguí los reportes, dijo con voz tensa. Alicia, esto es peor de lo que pensábamos. Nos reunimos en mi oficina después de que todos se fueron. Diego extendió documentos sobre mi escritorio. López Group está en serios problemas. Tienen deudas con al menos 15 proveedores diferentes.
El total que deben supera los $2 millones. Revisé los documentos. Diego había hecho un trabajo exhaustivo. Había estados de cuenta, demandas pendientes, reportes crediticios. ¿Cómo mantienen la apariencia de que todo está bien?, pregunté. Malabarismo financiero, explicó Diego. Pagan algunas deudas para mantener contentos a ciertos acreedores importantes mientras ignoran otras. Abren nuevas líneas de crédito para pagar deudas viejas. Es un castillo de naipes que eventualmente se va a derrumbar. ¿Cuánto tiempo tienen?, pregunté estudiando los números. Diego se encogió de hombros. 6 meses, tal vez 1 año si tienen suerte. Pero están sangrando dinero cada mes. 3 de sus restaurantes ya no son rentables, pero los mantienen abiertos para mantener la imagen de la marca. Es insostenible. Miré el nombre en los documentos. Gonzalo López Ramírez. El hombre que esa noche en la cena familiar me había mirado con condescendencia. El que pensaba que su familia era superior a la mía. ¿Y el hijo?, pregunté. Fernando López García. Diego buscó entre sus papeles. Oficialmente es vicepresidente de operaciones de López Group. En la práctica, no hace nada. Tiene un salario de $15,000 mensuales por básicamente aparecer en eventos y reuniones. Nunca ha trabajado fuera del negocio familiar. $15,000 al mes por no hacer nada mientras la empresa se hundía. Y este era el hombre con quien mi hermana se iba a casar. Hay más, continuó Diego. Fernando tiene deudas personales significativas, tarjetas de crédito, préstamos para autos de lujo, una hipoteca sobre un apartamento que está fuera de su alcance. Vive completamente por encima de sus medios, sostenido por el dinero de la familia que en realidad ya no existe. Sentí algo pesado en mi estómago. Carmen no sabía nada de esto. Estaba enamorada de la imagen, del estilo de vida, de la idea de ser esposa de alguien importante. No tenía idea de que se estaba casando con una ilusión. Esa noche, después de que Diego se fue, me quedé sola en mi oficina pensando qué hacer. Podía decirle a Carmen la verdad. Podía mostrarle los documentos, explicarle que la familia en la que estaba por entrar estaba financieramente arruinada. Pero conocía a mi hermana, no me creería. Pensaría que estaba celosa, que estaba tratando de arruinar su felicidad porque yo misma no tenía una relación. Nuestros padres definitivamente reaccionarían así. Además, había algo más que me detenía. Durante años, mi familia me había tratado como una decepción. Me habían excluido, minimizado, avergonzado. Carmen había sido particularmente cruel. Recordé su cumpleaños número 25, hace 3 años. Había organizado una cena en un restaurante elegante e invitó a toda la familia extendida y sus amigos del bufete. Cuando llegué, no había lugar para mí en la mesa. «Oh, Alicia», había dicho Carmen con falsa sorpresa. «Pensé que estarías trabajando, ya sabes. Los conductores trabajan todo el tiempo, ¿no?» Había tenido que sentarme en una mesa separada, sola, mientras todos los demás celebraban. Mis padres no dijeron nada, no me defendieron, simplemente dejaron que sucediera. Esa noche lloré en mi auto durante 1 hora antes de manejar a casa. Juré que algún día mi familia vería quién era yo realmente, que algún día tendrían que tragarse su desprecio y su vergüenza. Quizás este era ese día. Quizás era momento de dejar que las cosas siguieran su curso natural, que Carmen se casara con Fernando, que mis padres celebraran esa unión con la familia López. Y cuando todo se derrumbara, cuando la verdad saliera inevitablemente a la luz, estaría ahí para verlo. No haría nada para acelerar el proceso, pero tampoco haría nada para detenerlo. Era una venganza pasiva pero efectiva. La verdad tiene forma de revelarse eventualmente. 3 días después, Carmen me llamó. «Alicia, necesito que vengas a una reunión familiar este fin de semana. Los López quieren conocerte mejor antes del compromiso oficial». Mi estómago se apretó. ¿Una reunión familiar? Sí, dijo Carmen con impaciencia. Ya conociste a Fernando y sus padres en esa cena hace 2 meses, pero ahora quieren algo más formal. Va a ser en su casa. Por favor, vístete apropiadamente esta vez. Apropiadamente significaba elegante, caro, impresionante. Todo lo que ella pensaba que yo no era. ¿A qué hora?, pregunté. El sábado a las 6 de la tarde. Y Alicia, por favor no digas nada que nos avergüence. Los López son gente importante y esta alianza es muy valiosa para toda la familia. Alianza. Qué palabra interesante. Como si fuera un tratado comercial en lugar de un matrimonio. Estaré ahí, prometí. Carmen suspiró aliviada. Gracias. Y de verdad, trata de hacer un esfuerzo. Sé que no te importa tu apariencia,
pero esto es importante para mí. El sábado llegó. Me vestí con un traje sastre azul marino que había comprado para reuniones de negocios importantes. Era elegante pero no ostentoso, profesional pero no aburrido. Me maquillé ligeramente, me peiné el cabello en un moño pulcro. Cuando me miré en el espejo, vi a una empresaria exitosa de 32 años, pero sabía que mi familia solo vería a la decepción familiar tratando inútilmente de parecer respetable. Llegué a la mansión de los López exactamente a las 6. Un empleado doméstico abrió la puerta y me guió hacia la sala principal. Mis padres ya estaban ahí, sentados incómodos en un sofá de cuero italiano que probablemente costaba más que su auto. Carmen estaba al lado de Fernando, brillando con ese resplandor de novia feliz. Los señores López estaban de pie junto a la chimenea, dominando la habitación con esa autoridad que solo el dinero o la ilusión del dinero puede dar. Alicia, la señora Beatriz, me saludó con aire de obligación. «Qué bueno que pudiste venir, qué bueno que pudiste», como si fuera un inconveniente que hubiera encontrado tiempo en mi ocupada agenda de conducir camiones de entregas. «Gracias por la invitación», respondí educadamente. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia. Conocía esa mirada. Significaba, compórtate, no arruines esto. Por favor, por una vez en tu vida, no seas tú misma. Nos sentamos para cenar. La mesa estaba puesta con vajilla de porcelana fina, cubiertos de plata, copas de cristal. Había 5 platos diferentes, cada uno más elaborado que el anterior. Los meseros servían vino, que el señor López describía con términos que sonaban impresionantes, pero que probablemente había memorizado de una revista. Todo era una actuación, un despliegue cuidadoso de riqueza y refinamiento, y mi familia lo absorbía todo con asombro y envidia. Entonces, Alicia, el señor Gonzalo me dirigió la palabra mientras cortaba su filete. Tu padre me cuenta que trabajas en logística de transporte. Logística de transporte. Mi padre había mejorado la descripción de mi trabajo. Progreso. Así es, confirmé. ¿Es un trabajo estable?, preguntó la señora Beatriz con ese tono de preocupación falsa. En estos tiempos económicos difíciles, debe ser complicado. Interesante que mencionara tiempos económicos difíciles cuando su familia estaba al borde de la quiebra. Me va bastante bien, dije simplemente. Carmen intervino rápidamente, claramente queriendo cambiar el tema lejos de mí. Fernando y yo estábamos pensando en hacer la boda en junio del próximo año. Queremos algo grande, memorable. Los ojos de mi madre se iluminaron. Junio es un mes hermoso para bodas. Estábamos pensando en la Hacienda Santa Catalina, continuó Fernando. Tiene capacidad para 500 invitados. 500 invitados. Esa boda costaría fácilmente $200,000, probablemente más. Y lo pagarían con dinero que no tenían, agregando más deuda a una montaña que ya se estaba derrumbando. Suena espectacular, dijo mi padre con admiración. El señor López asintió orgulloso. Solo lo mejor para nuestro hijo y su futura esposa. La cena continuó con conversaciones sobre la boda, sobre la luna de miel en Marbella, sobre los planes de Carmen y Fernando de comprar una casa en un barrio exclusivo. Todo era futuro perfecto, planes grandiosos, sueños de lujo. Nadie mencionaba el presente precario, la realidad de las deudas crecientes, la verdad de que todo era humo y espejos. Era como ver un barco elegante navegando hacia un iceberg, mientras todos a bordo hablaban sobre lo maravilloso que sería el destino. Después de la cena, mientras tomábamos café en la sala, el señor Gonzalo sacó puros para los hombres. Mi padre aceptó uno con gratitud excesiva, como si le hubieran ofrecido oro. Pablo, dijo el señor López con camaradería forzada, deberíamos hablar de negocios algún día. Siempre es bueno tener un contador de confianza. Mi padre prácticamente se derritió. La posibilidad de hacer negocios con los López era como un sueño hecho realidad para él. Sería un honor, respondió mi padre. La señora Beatriz se volvió hacia mi madre. Isabel, debemos almorzar pronto. Hay tanto que planear para la boda, y necesito conocer mejor a la familia de mi futura nuera. Mi madre asintió con entusiasmo. Todo estaba saliendo exactamente como ellos querían. Carmen se estaba casando con dinero. Mis padres estaban siendo aceptados en círculos sociales más altos, y yo era simplemente la nota discordante que tenían que tolerar. Carmen se acercó a mí mientras los demás conversaban. Gracias por venir y por no ser extraña, dijo en voz baja. Extraña era su código para vergonzosa. Los López son importantes para nosotros, para toda la familia. Esta boda abre puertas. ¿Puertas a qué?
Quise preguntar. ¿Puertas a una familia endeudada hasta el cuello? ¿Puertas a un estilo de vida insostenible? Pero mantuve mi boca cerrada. Me alegro por ti, dije honestamente. Espero que seas feliz. Ella me miró con sorpresa genuina. Probablemente esperaba sarcasmo o amargura. ¿De verdad?, preguntó. De verdad, confirmé. Si Fernando es lo que quieres, entonces te deseo lo mejor. Y era cierto. Carmen había hecho su elección. Había elegido el dinero y el estatus sobre la autenticidad y la estabilidad real. Viviría con las consecuencias de esa elección. No era mi responsabilidad salvarla de sí misma. La noche terminó con abrazos y promesas de verse pronto. Mis padres salieron de la mansión de los López flotando en nubes de satisfacción social. Carmen estaba radiante. Los López actuaban como anfitriones generosos y acogedores. Todo era perfecto en la superficie. Pero yo había visto los documentos, conocía la verdad, y sabía que este castillo de naipes se iba a derrumbar. Era solo cuestión de tiempo. 2 semanas después, Diego me informó que López Group había cerrado uno de sus restaurantes. Lo anunciaron como renovación temporal, me dijo. Pero mis fuentes dicen que es permanente. No podían mantenerlo abierto con las pérdidas que generaba. Era el principio del fin. Pronto vendrían más cierres, más acreedores exigiendo pago, más presión financiera. Y eventualmente, toda la verdad saldría a la luz. Carmen me llamó emocionada esa misma semana. Los López están organizando una fiesta de compromiso formal. Va a ser en su jardín, con todos sus amigos y familia importante. Alicia, tienes que venir. Mamá y papá también estarán ahí. Una fiesta de compromiso. Otra oportunidad para mostrar riqueza que no existía. ¿Cuándo es?, pregunté. En 2 semanas, el sábado por la noche. Y por favor, Alicia, usa algo bonito. Va a haber mucha gente importante y quiero que nuestra familia se vea bien. Nuestra familia. Qué interesante que ahora me incluía en nuestra familia cuando se trataba de apariencias. Cualquier otro día del año, yo era la oveja negra, la que era mejor no mencionar. Pero para esta fiesta, necesitaban que yo estuviera presente y presentable. Estaré ahí, prometí, y estuve. Llegué a esa fiesta en el jardín de los López, vestida en mi vestido negro sencillo de $100, lista para presenciar el momento en que la fachada de mi familia y la fachada de los López colisionarían con la realidad. Porque esa misma tarde, antes de ir a la fiesta, había recibido una llamada de mi abogado corporativo. Alicia, López Group presentó una solicitud de reestructuración de deuda esta mañana. Es información pública ahora. Los medios van a cubrirlo en los próximos días. La noticia saldría pronto. El mundo sabría que los López no eran lo que aparentaban ser, y mi familia tendría que enfrentar la verdad de que habían apostado todo su capital social en una alianza con una familia que estaba financieramente destruida. Pero esa noche, en la fiesta de compromiso, nadie sabía nada todavía. Todos seguían actuando como si el futuro fuera dorado y garantizado. Y yo me quedé ahí, sosteniendo mi copa de champán caro, observando a mi padre avergonzarse de mí frente a los suegros millonarios de mi hermana, y esperando pacientemente el momento en que todo se vendría abajo. La fiesta continuó después del episodio con mi padre. Los invitados se dispersaron por el jardín, formando grupos pequeños que conversaban sobre temas que consideraban importantes. Negocios, viajes, propiedades, inversiones. Todo era sobre demostrar éxito y conexiones. Yo me quedé cerca de la mesa de postres, observando la dinámica social como un espectador externo en mi propia familia. Fernando se acercó a mí con 2 copas de champán. «Toma», me ofreció una. «Sé que esta noche ha sido incómoda para ti». Lo miré evaluando su sinceridad. Parecía genuinamente amable, o al menos estaba haciendo un buen trabajo fingiendo. «Estoy bien», respondí aceptando la copa. «No tienes que preocuparte por mí». Él sonrió con esa sonrisa ensayada que probablemente usaba en todas sus reuniones de negocios. Carmen me ha contado mucho sobre ti. Dice que siempre has sido la rebelde de la familia. Rebelde. Otra palabra código para decepción. Simplemente elegí un camino diferente, dije. Fernando asintió como si entendiera, pero era obvio que no entendía nada. Respeto eso. No todos están hechos para el camino tradicional. Algunos necesitan encontrar su propio lugar en el mundo. Hablaba con condescendencia, como un adulto hablándole a un niño sobre sus fracasos. ¿Y tú?, pregunté. ¿Encontraste tu lugar en el mundo? Tuve suerte, dijo sin rastro de ironía. Nací en la familia correcta, fui a las escuelas correctas, conocí a las personas correctas. Todo se alineó perfectamente. Suerte. Esa era su explicación para una vida que nunca había requerido esfuerzo real, sacrificio real o decisiones difíciles. Había heredado un negocio que no construyó.
un apellido que no ganó, y una posición social que no mereció. Y ahora estaba por agregar a mi hermana a su colección de cosas que eran suyas, sin haber hecho nada para obtenerlas. Carmen es afortunada, dije con neutralidad. Sus ojos se iluminaron. Yo soy el afortunado. Tu hermana es increíble, inteligente, hermosa, ambiciosa. Es exactamente el tipo de mujer que siempre imaginé a mi lado. El tipo de mujer. Como si las mujeres fueran categorías intercambiables. Me alegro de que la hagas feliz, dije. Era verdad. Independientemente de lo que pensara de Fernando o su familia, si Carmen era feliz con él, eso era lo que importaba. Ella había hecho su elección con ojos abiertos, o al menos tan abiertos como quería tenerlos. Carmen apareció a nuestro lado, tomando el brazo de Fernando posesivamente. ¿De qué hablan?, preguntó con tono ligero pero ojos alerta. Conocía esa mirada. Era la misma que usaba cuando estábamos creciendo, y pensaba que yo estaba recibiendo más atención de nuestros padres. Solo estaba conociendo mejor a tu hermana, dijo Fernando. Es interesante. Interesante. ¿Qué palabra más diplomática? Deberíamos mezclarnos con los invitados, dijo Carmen jalando suavemente a Fernando. Hay mucha gente importante que quiere hablar contigo. Los vi alejarse, perfectos en su actuación de pareja ideal. Carmen había encontrado lo que buscaba, un hombre que la elevara socialmente, que le diera acceso a un mundo de privilegios y lujo. No importaba que ese mundo estuviera construido sobre deudas y mentiras. No importaba que el hombre a quien amaba fuera fundamentalmente superficial y sin sustancia real. Lo que importaba era la apariencia, el estatus, la validación de que había ganado en el juego de la vida. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Diego. Actualización urgente sobre López Group. Llámame cuando puedas. Me alejé de la fiesta hacia un rincón más tranquilo del jardín y lo llamé. ¿Qué pasa?, pregunté. La música y las conversaciones de la fiesta eran un murmullo distante. Acabo de recibir información de un contacto en el sector financiero, dijo Diego con voz tensa. López Group está siendo investigado por fraude. Aparentemente falsificaron estados financieros para conseguir préstamos bancarios. Sentí mi estómago caer. Fraude era mucho peor que simplemente estar endeudado. ¿Cuándo sale esto a la luz?, pregunté. La investigación es confidencial por ahora, pero mi contacto dice que en cuestión de semanas se hará público. Podría haber cargos criminales contra Gonzalo López y posiblemente otros ejecutivos de la empresa. Miré hacia la mansión donde mi futura familia política celebraba, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Gracias por avisarme, le dije a Diego. Manténme informada de cualquier desarrollo. Colgué y me quedé ahí parada, procesando la información. Esto cambiaba todo. Ya no era solo una familia con problemas financieros. Esto era potencialmente criminal, y mi hermana estaba a punto de casarse con el hijo del hombre que podría ir a prisión por fraude financiero. La pregunta era, ¿le decía o dejaba que lo descubriera por sí misma? Volví a la fiesta con esa pregunta girando en mi cabeza. Mi madre me interceptó en el camino. Alicia, ¿dónde estabas? La señora López te estaba buscando. ¿La señora López me estaba buscando? Eso era nuevo. ¿Para qué?, pregunté con suspicacia. Mi madre me arregló el cabello aunque estaba perfectamente en su lugar. Quiere presentarte a algunas personas. Está siendo muy amable. Aprovecha la oportunidad para causar buena impresión. La encontré en el centro del jardín, rodeada de un grupo de mujeres elegantemente vestidas. Todas parecían cortadas del mismo molde, con sus vestidos de diseñador, sus joyas discretas pero caras, sus sonrisas perfectas. Ah, Alicia, la señora Beatriz me llamó cuando me acerqué. Ven, quiero que conozcas a mis amigas. Me presentó a cada una, todas con apellidos dobles y títulos impresionantes. Esposa de, madre de, heredera de. Ninguna tenía identidad propia fuera de los hombres en sus vidas. Alicia trabaja en transporte, anunció la señora Beatriz, como si estuviera presentando una curiosidad antropológica. Maneja un camión de entregas. Las mujeres me miraron con ese tipo de interés educado que se le da a algo extraño, pero no particularmente fascinante. ¡Qué valiente!, dijo una mujer con collar de perlas. Yo no podría hacer trabajo físico así. Trabajo físico. Asumían que pasaba mis días cargando cajas y sudando. Es trabajo honesto, dije repitiendo las palabras que había escuchado toda la noche. Alguien tiene que hacerlo. Las mujeres intercambiaron miradas. Podía ver lo que pensaban. Pobre Alicia, la hermana problemática de Carmen. Qué vergüenza para la familia.
Qué bueno que Carmen había salido tan diferente. Y dime, preguntó otra mujer con cabello perfectamente peinado, ¿tienes planes de hacer algo más con tu vida? ¿Estudiar quizás? Algo más con tu vida, como si mi vida actual no fuera suficiente. Estoy satisfecha con donde estoy, respondí. La señora Beatriz rió, ese sonido musical y falso que ya me resultaba familiar. Alicia es muy independiente, no le importa lo que otros piensen. Lo dijo como cumplido, pero era claramente un insulto. En su mundo, no importarle lo que otros pensaran era equivalente a no tener estándares. La independencia es importante, dije firmemente, especialmente para las mujeres. Una de las mujeres, más joven que las demás, me miró con algo que parecía curiosidad genuina. ¿Y cómo es eso? ¿Manejar un camión? Antes de que pudiera responder, la señora Beatriz interrumpió, seguramente muy cansado y solitario. Por eso apreciamos tanto lo que tenemos, ¿verdad, señoras? Las demás asintieron en acuerdo. Apreciaban sus vidas de almuerzos largos, compras caras y dependencia total de los hombres que las sostenían financieramente. Si me disculpan, dije con educación forzada. Necesito algo de beber. Me alejé antes de que pudieran responder, sintiendo sus miradas en mi espalda. Podía imaginar la conversación que tendrían en cuanto me fuera. Pobrecita. Qué lástima. Tan diferente de su hermana. Carmen debe estar mortificada. Y lo estaría. Carmen se mortificaba fácilmente cuando se trataba de mí. En la mesa de bebidas, encontré a mi padre conversando con el señor Gonzalo. Estaban fumando puros y bebiendo whisky, actuando como viejos amigos aunque apenas se conocían. Alicia, mi padre me llamó con voz ligeramente pastosa. Había bebido demasiado, tratando de impresionar a los López. El señor González y yo estábamos discutiendo oportunidades de negocio. El señor Gonzalo asintió con magnanimidad borracha. Tu padre es un hombre inteligente. Podríamos usar a alguien con su experiencia en nuestra empresa. Experiencia. Mi padre era contador de nivel medio en una empresa mediana. No tenía experiencia en negocios de restaurantes de lujo, y ciertamente no tenía experiencia en manejar una empresa al borde de la quiebra con investigación de fraude en proceso. Esto era simplemente el señor López, siendo condescendiente, lanzando promesas vacías para mantener contentos a los padres de la novia. Eso sería maravilloso, dijo mi padre con esperanza desesperada en su voz. Me dolió verlo así. Mi padre no era mal hombre, solo débil. Toda su vida había perseguido validación externa, aprobación de personas que consideraba superiores. Nunca había tenido la confianza para creer en su propio valor. Y ahora aquí estaba, rogando por migajas de atención de un hombre que probablemente estaría enfrentando cargos criminales en semanas. Papá, dije suavemente, ¿podemos hablar un momento? Él me miró molesto. Estoy en medio de una conversación importante, Alicia. El señor Gonzalo hizo un gesto generoso. Está bien, Pablo. Habla con tu hija. Ya tendremos tiempo de discutir negocios. Mi padre me siguió a un lado del jardín, claramente irritado por la interrupción. ¿Qué quieres?, preguntó con impaciencia. No me hagas quedar mal frente al señor López. Miré a mi padre. Realmente lo miré. Vi a un hombre de 58 años que había pasado su vida entera tratando de ser alguien que no era. Impresionar a personas que no se preocupaban por él. Papá, comencé cuidadosamente. ¿Te has preguntado alguna vez si los López son realmente lo que parecen? Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Solo que tal vez deberías investigar un poco antes de involucrarte en negocios con ellos. Él rió amargamente. Por supuesto que tratarías de sabotear esto. No puedes soportar que tu hermana haya encontrado a alguien importante. Que nuestra familia finalmente tenga una oportunidad de elevarse. No estoy tratando de sabotear nada, dije manteniendo mi voz calmada. Solo te estoy sugiriendo precaución. Mi padre negó con la cabeza. ¿Sabes cuál es tu problema, Alicia? Siempre has sido envidiosa. Desde que eran niñas, envidiabas a tu hermana. Ella era más bonita, más inteligente, más exitosa, y ahora que finalmente tiene algo verdaderamente especial, no puedes soportarlo. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Después de todos estos años, después de todo lo que había logrado por mi cuenta, mi padre todavía me veía como la hija inferior, la celosa, la problemática. Tienes razón, papá, dije con voz plana. No puedo soportarlo. Si me disculpas, creo que me voy. Él me agarró del brazo. No te vayas todavía. La fiesta no ha terminado y necesitamos presentar una imagen familiar unida. Imagen familiar unida. Eso era lo único que importaba para él.
Siempre había sido sobre la imagen, nunca sobre la realidad. Está bien, acepté liberándome de su agarre. Me quedaré hasta que termine la fiesta. Pero después de hoy, creo que necesito distancia de esta familia. Mi padre palideció. No seas dramática. Solo porque te hice una observación no significa que tengas que alejarte de tu familia. Observación. Llamaba a sus años de rechazo y desprecio una simple observación. No es solo esta noche, papá. Es todo. Años de sentirme invisible, de no ser suficiente, de avergonzarlo simplemente por existir. Estoy cansada. Mi voz se quebró ligeramente, pero recuperé el control. Estaré aquí para Carmen porque a pesar de todo es mi hermana. Pero después de la boda, necesito espacio. Él me miró sin entender. En su mente, él era el padre razonable y yo la hija difícil. Nunca vería su parte en nuestra relación rota. Como quieras, dijo finalmente. Siempre has hecho lo que quieres de todos modos. Se dio la vuelta y volvió con el señor González, dejándome ahí parada sola en el jardín iluminado con luces de hadas, rodeada de gente celebrando una mentira. La fiesta continuó por otras 2 horas. Observé cómo mis padres brillaban con la atención de los López, cómo Carmen aceptaba felicitaciones y buenos deseos, cómo Fernando jugaba su papel de príncipe encantador a la perfección. Todo era teatro, actuación cuidadosamente coreografiada, y yo era la única en la audiencia que conocía el final verdadero de esta obra. Cuando finalmente terminó la fiesta, salí sin despedirme de nadie. Subí a mi auto, un sedán ejecutivo que había comprado hace 2 años cuando la empresa comenzó a generar ganancias serias, y manejé a mi apartamento en el centro. Era un penthouse de 3 habitaciones con vista panorámica de la ciudad, decorado con muebles modernos y arte contemporáneo. Cada pieza había sido elegida cuidadosamente, pagada con dinero que yo misma gané, en un espacio que era completamente mío. Me serví una copa de vino y me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó. Era Carmen. Alicia, ¿por qué te fuiste sin despedirte? Los López preguntaron por ti. Por supuesto que preguntaron. Probablemente notaron mi ausencia como notarías un mueble fuera de lugar. Estaba cansada, dije simplemente. Fue una noche larga. Carmen suspiró. ¿No pudiste al menos fingir interés? Esta es una de las noches más importantes de mi vida. Estuve ahí, Carmen. Eso es lo que pediste. Hubo silencio del otro lado. A veces no te entiendo, dijo finalmente. Tenemos una oportunidad de ser parte de algo importante, de elevarnos como familia, y tú actúas como si no te importara elevarnos, como si nuestra familia estuviera en un nivel bajo que necesitaba mejora. ¿Y qué pasa si no quiero elevarme?, pregunté. ¿Qué pasa si estoy feliz donde estoy? Entonces eres tonta, respondió Carmen con brusquedad. En este mundo, o subes o bajas. No hay punto medio, y yo elegí subir. Pensé que al menos te alegrarías por mí, aunque tú hayas elegido quedarte estancada. Quedarse estancada. Así veía mi vida. Estancada, sin progreso, sin valor. Me alegro por ti, Carmen, dije con sinceridad. Si Fernando te hace feliz, entonces eso es lo que importa. Pero no esperes que finjas ser alguien que no soy para impresionar a su familia. Nadie te pide que finjas, dijo con exasperación. Solo te pedimos que te esfuerces un poco, que uses ropa bonita, que digas las cosas correctas, que actúes como si vinieras de una buena familia. Ahí estaba nuevamente. La vergüenza de nuestra familia real, el deseo constante de aparentar ser más de lo que éramos. Vengo de una buena familia, dije firmemente. Tengo padres trabajadores que hicieron lo mejor que pudieron. No es mi culpa si eso no es suficientemente impresionante para los López. Carmen rió sin humor. Sigues sin entenderlo. Esto no es sobre ser suficiente. Es sobre oportunidades, sobre abrir puertas, sobre asegurar nuestro futuro. Los López pueden ayudarnos a todos. Papá podría conseguir mejores clientes. Mamá podría ser parte de círculos sociales importantes. Incluso tú podrías beneficiarte si tan solo dejaras tu orgullo a un lado. Beneficiarme, como si necesitara la caridad de una familia endeudada y posiblemente criminal. No necesito su ayuda, dije. Estoy bien sola. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Carmen eventualmente. Que siempre has estado sola. Nunca has dejado que nadie se acerque. Nunca has sido parte de esta familia realmente. Y ahora cuando finalmente tenemos algo bueno, algo que vale la pena, te alejas aún más. Sus palabras me dolieron porque había algo de verdad en ellas. Siempre había estado sola, pero no por elección. Había estado sola porque mi familia me había excluido. Me había hecho sentir que no pertenecía. Tal vez tengas razón, admití. Tal vez siempre he estado sola, pero aprendí a estar bien con eso,
Aprendí a no necesitar validación de personas que nunca me valoraron en primer lugar. Carmen suspiró profundamente. Lo que sea, Alicia. Haz lo que quieras. Pero te voy a pedir un favor. Cuando sea mi boda, por favor ven. Y por favor compórtate. Es un día importante, y no quiero drama. Como si mi simple existencia fuera drama. Estaré ahí, prometí. Y me comportaré. Pero después de eso, Carmen, necesito distancia de esta familia por un tiempo. No es saludable para mí estar en este ambiente. Ella no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada. Está bien, si eso es lo que necesitas, pero vas a perderte cosas importantes. Vas a arrepentirte. Colgó sin decir adiós. Me quedé ahí sentada en mi balcón, sosteniendo mi teléfono, sintiendo el peso de años de rechazo familiar. Pero también sentí algo más. Libertad. Por primera vez en mi vida, me estaba dando permiso de alejarme, de poner límites, de protegerme del daño constante que mi familia causaba. Y eso, a pesar del dolor, se sentía como progreso. 3 semanas después de la fiesta de compromiso, la bomba explotó. Los medios publicaron la historia sobre la investigación de fraude de López Group. Los titulares eran devastadores. Cadena de restaurantes de lujo investigada por fraude financiero. Familia López acusada de falsificar documentos bancarios. Imperio de restaurantes construido sobre mentiras. La noticia estaba en todos los periódicos, en todas las estaciones de noticias, en todas las redes sociales. Diego me llamó esa mañana. ¿Lo viste?, preguntó. Estaba en mi oficina revisando correos cuando la noticia comenzó a circular. Sí, respondí viendo las actualizaciones en tiempo real en mi computadora. Es peor de lo que pensábamos. La investigación revelaba años de fraude sistemático. Los López habían estado inflando sus ingresos en los estados financieros para obtener préstamos que nunca podrían pagar. Habían usado empresas fantasma para ocultar pérdidas. Habían mentido a inversionistas, bancos y autoridades fiscales. Tu hermana debe estar devastada, dijo Diego con genuina preocupación. No había hablado con Carmen en 3 semanas, no desde nuestra última conversación telefónica. Tomé mi teléfono personal y vi que tenía 15 llamadas perdidas de mi madre, 8 de mi padre y 3 de Carmen. Todos del último par de horas. También tenía mensajes de texto cada vez más desesperados. Alicia, llámame urgente, decía el de mi madre. Necesitamos hablar sobre los López, escribió mi padre. Carmen solo había escrito, ¿sabías? Respiré profundo y llamé a Carmen. Contestó al primer timbre. ¿Sabías?, preguntó inmediatamente. Su voz sonaba rota, cruda. ¿Sabías sobre los López? Podía escuchar que había estado llorando. Supe que tenían problemas financieros, admití. Pero los detalles de la investigación criminal, eso lo supe cuando todos los demás. No era completamente verdad, pero tampoco era completamente mentira. Había sospechado que algo criminal estaba ocurriendo, pero no tenía evidencia concreta. ¿Por qué no me dijiste? Su voz subió de tono. ¿Por qué no me advertiste? Te lo intenté, le recordé. Te sugerí que investigaras más, que tuvieras cuidado, pero tú estabas tan enamorada de la idea de casarte con dinero que no querías escuchar nada negativo. Ella ahogó un sollozo. No digas eso. Yo amo a Fernando, no es sobre el dinero. Quise creerle, pero después de años de escucharla hablar sobre ascender socialmente, sobre casarse bien, sobre elevar el estatus familiar, era difícil separar sus sentimientos por Fernando del atractivo de su riqueza. ¿Dónde estás ahora?, pregunté. En mi apartamento, respondió. Fernando está con sus padres y su equipo legal. Los van a arrestar, Alicia. Van a arrestar a su padre y posiblemente a él también si encuentran que sabía algo. Fernando arrestado. Eso no lo había considerado. ¿Fernando sabía?, pregunté. Dice que no. Carmen sonaba desesperada por creerle. Dice que su padre manejaba todo el lado financiero y que él solo se enfocaba en las operaciones del día a día. Pero no sé si le creo. No sé qué creer ya. Mi teléfono de trabajo sonó. Era mi asistente. Disculpa, Carmen, tengo que tomar otra llamada. ¿Puedo ir a tu apartamento después del trabajo? Ella dudó. ¿De verdad vendrías? A pesar de todo, a pesar de años de rechazo y menosprecio, Carmen era mi hermana. Y estaba sufriendo. Sí, dije. Estaré ahí como a las 6. Ella suspiró con alivio. Gracias. Colgamos y atendí mi otra llamada. El día pasó en una nebulosa de reuniones y trabajo, pero mi mente seguía volviendo a Carmen, a mis padres,
a la situación de los López. A las 6 en punto, salí de la oficina y manejé al apartamento de Carmen. Era un lugar bonito, en un edificio moderno, financiado por su salario del bufete y probablemente algunos regalos de Fernando. Cuando abrió la puerta, se veía terrible, ojos rojos e hinchados, cabello despeinado, sin maquillaje. Era la primera vez que la veía sin su máscara perfectamente armada. «Pasa», dijo con voz apagada. El apartamento estaba desordenado, algo completamente fuera de carácter para Carmen, quien normalmente era meticulosamente organizada. Había pañuelos usados por todas partes, platos sucios en el fregadero, ropa tirada en el sofá. «¿Has comido?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «No tengo hambre». Me dirigí a su cocina y comencé a preparar té. Era lo que mi abuela solía hacer cuando algo estaba mal. Té caliente y una conversación honesta. Nos sentamos en su sofá con nuestras tazas. Carmen se veía pequeña, vulnerable, tan diferente de la mujer segura y triunfante de hace 3 semanas. «No sé qué hacer», admitió. «Fernando me llamó hace una hora. Su padre va a ser arrestado mañana. Están acusándolo de múltiples cargos de fraude. Podría ir a prisión por años». Bebió su té con manos temblorosas. «Y todos están diciendo que Fernando debe haber sabido, que es imposible que no supiera lo que estaba pasando. ¿Tú qué piensas?», pregunté. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Creo que no quería saber. Creo que vio las señales, pero eligió ignorarlas porque era más fácil vivir en la ilusión. Era probablemente la evaluación más honesta que había escuchado de Carmen en años. «Fernando me pidió que pospusiéramos la boda», continuó. «Dice que hasta que esto se resuelva no sería apropiado. Pero yo sé la verdad. No hay dinero para una boda. Probablemente ni siquiera hay dinero para la comida». «¿Y qué vas a hacer?», pregunté. Carmen se encogió de hombros. «¿Qué puedo hacer? Lo amo, o al menos creo que lo amo. Ya ni siquiera estoy segura de nada». Se quebró, llorando en mis brazos como no había llorado desde que éramos niñas. «Todos van a hablar de mí. Todos van a decir que me merecía esto, que estaba con él por el dinero. Y tal vez tienen razón. Tal vez una parte de mí sí estaba con él por eso». La sostuve mientras lloraba, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. Esta era mi hermana, la persona que me había menospreciado y humillado durante años. Pero también era una mujer rota que había apostado todo a un sueño que resultó ser una pesadilla. «¿Mamá y papá saben?», pregunté. Carmen asintió contra mi hombro. «Los llamé esta mañana. Papá estaba furioso. Dijo que los López lo habían engañado, que le habían prometido oportunidades de negocios y ahora su reputación estaba arruinada por asociación. Por supuesto. Mi padre no estaba preocupado por Carmen o sus sentimientos. Estaba preocupado por cómo esto lo afectaba a él, por cómo se veía ante otros». «¿Y mamá?», pregunté. «Mamá lloró», dijo Carmen. «Dijo que qué iban a decir los vecinos, qué iban a pensar sus amigas, que habían estado presumiendo sobre mi compromiso con los López y ahora todos iban a saber que eran una familia de criminales». Clásico de nuestros padres, más preocupados por las apariencias que por el bienestar emocional de su hija. Carmen se separó de mí, limpiándose los ojos con un pañuelo arrugado. «Tú lo sabías», dijo sin acusación, solo con cansancio. «De alguna manera lo sabías. Traté de advertirte, pero no escuchaste». Ella asintió. «Lo sé. Estaba tan cegada por todo, por el estilo de vida, por la idea de ser parte de esa familia. No quería ver la verdad». Se rió amargamente. «Irónico, ¿no? Soy abogada. Se supone que investigo, que verifico hechos. Pero cuando se trataba de mi propia vida, elegí la ignorancia». «¿Qué vas a hacer con Fernando?», pregunté. Carmen suspiró profundamente. «No lo sé. Él dice que me ama, que vamos a superar esto juntos. Pero no sé si puedo confiar en él. No sé si alguna vez confié realmente en él, o solo estaba enamorada de lo que representaba». Era la pregunta correcta que hacerse. «¿Lo amas?», insistí. «Realmente lo amas. A él como persona, no a su apellido o su dinero». Ella pensó por un largo momento. «No estoy segura», admitió finalmente. «Y eso me aterroriza. He estado con él por 2 años y no estoy segura de si realmente lo amo». «¿Qué dice eso sobre mí?». Decía que había estado viviendo una mentira, pero no era el momento de ser cruel. «Dice que estás confundida», respondí, «y que necesitas tiempo para pensar claramente sobre lo que realmente quieres, sin la presión de nuestros padres o las expectativas sociales». Mi teléfono sonó. Era mi madre. «Es mamá»,
le dije a Carmen. Ella hizo una mueca. Probablemente quiere regañarnos a ambas. A mí por arruinar la gran alianza familiar y a ti por no advertirnos lo suficientemente fuerte. Tenía razón. Contesté la llamada. Alicia. La voz de mi madre sonaba tensa. ¿Estás con tu hermana? Sí. Estoy aquí. Bien. Tu padre y yo vamos para allá. Necesitamos tener una conversación familiar. Llegaron 20 minutos después. Mi padre se veía envejecido, con ojeras profundas y expresión amargada. Mi madre estaba pálida. Sus manos temblaban ligeramente. Se sentaron en el apartamento de Carmen y el silencio fue pesado por varios minutos. Finalmente, mi padre habló. «Esto es un desastre», dijo mirando a Carmen. «Le dijiste a todos nuestros conocidos sobre este compromiso. Presumimos sobre los López. Ahora todos van a pensar que somos tontos». «Pablo», mi madre lo interrumpió suavemente. «No es momento para eso». Pero él continuó como si no la hubiera escuchado. Le dije al señor González que invertir en su empresa era una oportunidad. Casi meto mi dinero ahí. Casi convenció a otros contadores de la firma de hacer lo mismo. Si hubiera hecho eso, habríamos perdido todo. Casi. No le importaba que Carmen estuviera sufriendo. Solo le importaba que casi había perdido dinero. «Nadie te obligó a presumir, papá», dije. Él me fulminó con la mirada. «Tú», apuntó su dedo hacia mí. «Tú sabías algo y no nos lo dijiste». Aquí venía. Sabía que tenían problemas financieros, admití, pero no sabía sobre el fraude criminal. Eso es diferente. Mi padre se puso de pie. «Debiste advertirnos. Debiste decirnos que investigaras antes de dejar que Carmen se involucrara con esa familia». Lo intenté. Mi voz se mantuvo calmada, aunque sentía rabia burbujeando. Les sugerí precaución, pero estaban tan emocionados por la conexión con los López que no quisieron escuchar nada que pudiera arruinar su fantasía. Mi madre intervino. «Alicia tiene razón, Pablo. Estábamos tan entusiasmados que ignoramos las señales de advertencia». Él la miró incrédulo. «¿De qué lado estás?» «No se trata de lados», dijo mi madre con firmeza. Era raro verla enfrentarse a mi padre. «Se trata de aceptar nuestra responsabilidad. Queríamos tanto que Carmen se casara bien, que formara parte de una familia importante, que presionamos sin verificar realmente quiénes eran los López». Carmen escuchaba todo esto con expresión vacía. «No me presionaron», dijo finalmente. «Yo quería esto tanto como ustedes. Quería la boda grande, la casa bonita, el estatus social. Nadie me obligó. Pero te criamos para querer esas cosas», dijo mi madre con voz suave. «Te enseñamos que el éxito se medía en dinero y posición social. Nunca te enseñamos a valorar cosas más importantes como el carácter o la integridad». Era la cosa más profunda que había escuchado a mi madre decir. Mi padre la miró como si se hubiera vuelto loca. «¿Qué estás diciendo?» «Por supuesto que valoramos la integridad». Mi madre negó con la cabeza. «No, Pablo. Valoramos las apariencias, y hay una gran diferencia». El apartamento quedó en silencio otra vez, todos procesando esta rara mome de honestidad brutal. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Carmen finalmente. «¿Cancelo el compromiso? ¿Rompo con Fernando? ¿Finjo que nada de esto pasó?». Mi padre abrió la boca para responder, pero mi madre lo detuvo con una mano en su brazo. «Haces lo que sea correcto para ti», dijo mi madre. «No lo que sea correcto para nosotros o para las apariencias. Lo que sea correcto para tu corazón». Carmen me miró. «¿Tú qué piensas?». Pensé cuidadosamente antes de responder. «Creo que necesitas tiempo. Tiempo para procesar todo esto, para descubrir quién es Fernando realmente cuando no tiene dinero o estatus. Tiempo para decidir si lo amas por él mismo o por lo que representaba». Carmen asintió lentamente. «Eso es sabio». Mi padre no podía quedarse callado. «No podemos simplemente sentarnos y esperar. Necesitamos control de daños. Necesitamos distanciarnos de los López públicamente antes de que nuestra reputación sufra más». «Nuestra reputación», repetí con incredulidad. «Papá, tu hija está pasando por una crisis emocional y tú solo piensas en reputación». Él se volvió hacia mí con rabia. «Por supuesto que te resulta fácil decir eso. Nunca te has preocupado por lo que la gente piensa. Vives en tu pequeño mundo conduciendo tu camión, sin ambiciones reales, sin conexiones importantes. No entiendes cómo funciona el mundo real. Algo se rompió dentro de mí. Después de años de guardar silencio, de aceptar sus insultos, de dejar que me subestimaran,
Ya no pude más. ¿Quieres saber sobre el mundo real, papá? Mi voz sonaba peligrosamente calmada. Te voy a contar sobre mi mundo real. Me puse de pie, sacando mi teléfono. No conduzco un camión. Soy dueña de una empresa de logística con 73 camiones. Translogística Hernández. Tal vez has escuchado de ella. La cara de mi padre se puso blanca. Incluso él había escuchado ese nombre. Era una de las empresas de transporte más grandes de la región. Imposible, susurró. Abrí mi teléfono y le mostré documentos corporativos, estados financieros, mi identificación como CEO, posible y real. He estado construyendo esta empresa durante 10 años mientras ustedes me menospreciaban y se avergonzaban de mí. Mi madre se había llevado la mano a la boca. Carmen me miraba con ojos enormes. El año pasado facturamos $15 millones, continué. Tengo 150 empleados, contratos con algunas de las empresas más grandes del país. ¿Y saben qué es lo irónico? López Group era uno de mis clientes. Nos deben $120,000 en facturas impagas. Por eso sabía que tenían problemas. Porque hacían negocios conmigo y no podían pagar. El silencio en el apartamento era absoluto. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó mi madre con voz quebrada. Porque cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, ustedes cambiaban el tema o hacían comentarios despectivos. Era más fácil dejarlos creer lo que quisieran creer. Miré a mi padre directamente. Y porque honestamente, después de años de no ser suficientemente buena para ustedes, de ser la vergüenza de la familia, de ser invisible a menos que necesitaran alguien a quien menospreciar, dejé de buscar su aprobación. Mi padre se desplomó en el sofá, toda su rabia reemplazada por shock. No entiendo. Si tienes tanto éxito, ¿por qué dejar que pensáramos que eras solo una conductora? Porque quería ver si alguna vez me valorarían por quién soy, no por lo que tengo o logro. Y la respuesta fue clara. No lo harían. Solo valoran el estatus, el dinero, las apariencias. Y cuando pensaron que no tenía ninguna de esas cosas, yo no importaba. Carmen finalmente habló. Entonces, toda esta vez, mientras nos trataba con condescendencia, mientras nos sentíamos superiores, tú eras más exitosa que cualquiera de nosotros. Asentí. No lo hice para ser superior. Lo hice porque era mi pasión, porque creía en ello, porque quería construir algo con mis propias manos. El éxito financiero fue secundario a la satisfacción personal. Mi madre comenzó a llorar. Lo arruinamos, ¿verdad? Arruinamos nuestra relación contigo por preocuparnos tanto por cosas superficiales. No respondí de inmediato. Parte de mí quería decir que sí, que lo habían arruinado irreparablemente. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba buenos momentos de mi infancia, que todavía amaba a mi familia a pesar de todo, dudaba. No sé si está arruinado, dije honestamente, pero definitivamente está dañado. Y sanar eso va a requerir mucho trabajo de todos nosotros, pero especialmente de ustedes. Mi padre finalmente encontró su voz. ¿Por qué viniste hoy? Si nos odias tanto, ¿por qué viniste cuando Carmen te llamó? Porque a pesar de todo, Carmen es mi hermana, y cuando alguien de mi familia está sufriendo, no puedo simplemente ignorarlo. No estoy construida así. Miré a cada uno de ellos, pero también vine a dejar algo claro. No voy a seguir siendo el chivo expiatorio de esta familia. No voy a seguir siendo invisible o menospreciada. O me aceptan como soy, con respeto real, o mantengo mi distancia. El ultimátum quedó suspendido en el aire. Mi padre abrió la boca para responder, pero no salió nada. Mi madre lloraba silenciosamente. Carmen me miraba con una mezcla de asombro y algo que parecía respeto. Tienes razón, dijo Carmen eventualmente. Tienes toda la razón. Y lo siento. Siento cada comentario cruel, cada vez que te menosprecié, cada momento que te hice sentir menos que. No tengo excusa excepto que estaba tan enfocada en mi propia búsqueda de validación externa que no vi el daño que causaba. Era la disculpa más sincera que había recibido de Carmen. Gracias, dije simplemente. Mi madre se limpió las lágrimas. Yo también lo siento, Alicia. Siento no haber sido la madre que merecías. Siento haber valorado las cosas equivocadas y haberte hecho sentir que no eras suficiente cuando siempre fuiste más que suficiente. Miré a mi padre, esperando. Él se veía como si hubiera envejecido 10 años en la última hora. No sé qué decir, admitió finalmente. He sido un mal padre contigo. Era lo más cerca de una disculpa que probablemente conseguiría de él. Sí, lo has sido, concordé. Pero puedes elegir ser mejor de ahora en adelante. Todos podemos. El momento fue interrumpido por el timbre del apartamento. Carmen fue a abrir. Era Fernando. Se veía terrible, peor que Carmen. Tenía ojeras profundas,
ropa arrugada, cabello despeinado. Lo siento, dijo cuando vio que toda la familia estaba ahí. No sabía que tenías visitas. Puedo volver después. Carmen lo miró por un largo momento. No, dijo finalmente. Quédate. Si vamos a tener esta conversación, es mejor tenerla ahora con todos presentes. Fernando entró hesitante. Se veía pequeño y asustado, muy diferente del hombre confiado que había conocido en la fiesta de compromiso. Mi padre fue arrestado esta tarde, anunció. Lo acusaron formalmente. Su juicio en pie en 3 meses. Fernando se dejó caer en una silla, toda su compostura aristócrata completamente desaparecida. La empresa va a declararse en quiebra, continuó con voz monótona. Nuestros abogados dicen que es la única opción. Todos los restaurantes van a cerrar. Los acreedores van a tomar todo. Miró a Carmen con ojos suplicantes. Lo siento mucho, Carmen. Siento haberte metido en esto. Siento que mi familia te haya mentido. ¿Sabías? Preguntó Carmen directamente. ¿Sabías sobre el fraude? Fernando negó vigorosamente. No, te juro que no sabía los detalles. Sabía que teníamos problemas de flujo de efectivo. Sabía que mi padre estaba estresado por las finanzas, pero nunca imaginé que estaba falsificando documentos o mintiendo a los bancos. Se pasó las manos por el cabello. Fui un idiota. Debí haberlo investigado. Debí haber prestado atención. Pero era más fácil vivir en mi burbuja de privilegio y pretender que todo estaba bien. Era casi palabra por palabra lo que Carmen había dicho sobre sí misma. Eran perfectos el uno para el otro en su capacidad de autoengaño. ¿Y ahora qué?, preguntó mi padre con dureza. ¿Qué vas a hacer, Fernando? ¿Cómo vas a mantener a mi hija? Fernando se encogió ante el tono. Estoy buscando trabajo real, no un puesto inventado en la empresa familiar. Mi título universitario tiene que valer algo. Estoy dispuesto a empezar desde abajo si es necesario. Mi padre rió con amargura. Empezar desde abajo. Un hombre de 30 años que nunca ha trabajado un día honesto en su vida va a empezar desde abajo. Esto es ridículo. Papá, intervino Carmen. Suficiente. Pero mi padre no había terminado. Nos hiciste promesas, Fernando. Dijiste que le darías a nuestra hija la vida que merecía. ¿Y ahora qué? ¿Ahora va a vivir en un apartamento pequeño mientras tú buscas trabajo de empleado de nivel de entrada? Si ella me acepta, dijo Fernando mirando a Carmen, voy a hacer todo lo posible para construir una vida decente juntos. No será la vida que les prometí, pero será honesta. Será real. Carmen lo miraba con expresión indescifrable. Necesito pensar, dijo finalmente. Necesito tiempo para procesar todo esto y decidir qué quiero realmente. Fernando asintió con tristeza. Lo entiendo. Tomaré todo el tiempo que necesites. Se puso de pie para irse, pero mi madre lo detuvo. Fernando, una pregunta. ¿Amas a nuestra hija? Él la miró directamente. Sí, señora Isabel, la amo. No de la forma perfecta de las películas, no sin defectos o complicaciones, pero la amo. Y me aterra perderla por los errores de mi padre y mi propia ceguera voluntaria. Fue quizás lo más humano que lo había escuchado sonar. Mi madre asintió. Entonces lucha por ella. Pero lucha con honestidad esta vez. Fernando se fue dejando un silencio incómodo. Mi padre fue el primero en hablar. No puedes quedarte con él, Carmen. La familia está arruinada. Él no tiene nada que ofrecerte. Carmen lo miró con ojos cansados. ¿Y qué si quiero quedarme con él de todos modos? ¿Y si decido que quiero intentar construir algo real con él, aunque signifique empezar desde cero? Mi padre la miró como si hubiera perdido la razón. Después de todo por lo que has trabajado, ¿vas a tirar tu vida a la basura por un hombre arruinado? Tal vez, dijo Carmen. O tal vez finalmente voy a aprender qué es el amor real, no el amor basado en cuentas bancarias y apellidos importantes. Se volvió hacia mí. Alicia, ¿puedo hacerte una pregunta? Asentí. Cuando construiste tu empresa, cuando empezaste de cero, ¿fue aterrador? Aterrador no describe ni la mitad, admití. Hubo noches que no dormí preguntándome si había cometido el mayor error de mi vida. Hubo momentos que quise rendirme y volver a la seguridad de un trabajo normal. ¿Qué te hizo continuar?, preguntó. La creencia de que estaba construyendo algo mío. Algo que nadie podía quitarme porque no dependía de conexiones familiares o apariencias o validación externa. Era mío, construido con mi sudor y mi determinación. Carmen asintió pensativa. Creo que eso es lo que necesito. Construir algo propio, no vivir en la sombra del éxito de alguien más. Mi padre se puso de pie abruptamente.
Esto es absurdo. Las dos están hablando tonterías. Carmen, tienes una carrera exitosa, un futuro brillante. No lo tires a la basura. Y Alicia, aunque al parecer has tenido éxito financiero, seguimos siendo tu familia. No puedes simplemente alejarte de nosotros. Miré a mi padre. Realmente lo miré. Vi a un hombre que toda su vida había valorado las cosas equivocadas y ahora estaba viendo cómo esas cosas se desmoronaban. Papá, dije con voz calmada, puedo alejarme. He estado emocionalmente alejada por años. La única diferencia es que ahora lo estoy haciendo consciente y explícitamente. Él abrió la boca para responder, pero mi madre lo interrumpió. Pablo, déjala. Déjalas a ambas tomar sus propias decisiones. Hemos pasado demasiados años tratando de controlar sus vidas, de moldearlas en lo que pensábamos que deberían ser. Mira dónde nos ha llevado. Mi padre la miró con incredulidad. ¿Desde cuándo eres tan filosófica? Mi madre sonrió tristemente. Desde que me di cuenta de que casi pierdo a ambas hijas por preocuparme más por lo que los vecinos pensaran que por su felicidad real. Se volvió hacia nosotras. Niñas, hagan lo que crean correcto. Tendrán mi apoyo, incluso si eso significa decisiones que no entiendo completamente. Fue un momento transformador. Por primera vez en mi vida, sentí que mi madre realmente me veía como individuo, no como extensión de sus ambiciones o reflejo de su fracaso. Carmen también parecía conmovida. Gracias, mamá, dijo con voz quebrada. Mi padre parecía perdido, como si el mundo que conocía se hubiera volteado al revés, lo cual, supongo, era exacto. Los siguientes días fueron caóticos. La historia de los López dominaba las noticias locales. El señor Gonzalo fue formalmente acusado de 11 cargos de fraude. Su esposa, la señora Beatriz, aparentemente no sabía nada sobre el fraude según su testimonio, pero su estilo de vida de lujo había terminado abruptamente. Tuvieron que vender la mansión, los autos, las joyas, todo para pagar abogados y empezar a cubrir deudas. Carmen decidió posponer indefinidamente el compromiso. No rompió completamente con Fernando, pero estableció que necesitaban tiempos separados para que cada uno descubriera quiénes eran realmente sin el brillo de la riqueza. Fernando aceptó, consiguiendo trabajo como gerente de piso en un restaurante casual. No era glamoroso, pero era honesto. Carmen me llamaba regularmente, algo que no había hecho en años. Hablábamos sobre trabajo, sobre vida, sobre nuestros padres. Lentamente, comenzamos a reconstruir una relación de hermanas, una basada en honestidad en lugar de competencia. Mis padres tuvieron que enfrentar la realidad de que sus sueños de ascenso social, a través del matrimonio de Carmen, se habían evaporado. Fue duro para ellos, especialmente para mi padre. Pero gradualmente, muy gradualmente, comenzaron a cambiar. Mi madre empezó a hacer preguntas reales sobre mi empresa, mostrando interés genuino. Mi padre tardó más, su orgullo herido haciéndolo resistente, pero eventualmente comenzó a llamar ocasionalmente para saber cómo estaba. Un mes después del escándalo, organicé una cena familiar en mi penthouse. Era la primera vez que mis padres veían dónde vivía realmente. Cuando entraron y vieron el espacio amplio, la vista panorámica, el mobiliario de calidad, tuvieron que enfrentar físicamente el éxito que habían ignorado durante años. Es hermoso, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Estamos muy orgullosos de ti, Alicia. Era tarde. Probablemente demasiado tarde para borrar años de daño, pero era un comienzo. Durante la cena, hablamos honestamente por primera vez en nuestras vidas. Mis padres admitieron sus errores, su enfoque obsesivo en apariencias sobre sustancia. Carmen habló sobre su viaje de autodescubrimiento, sobre aprender a valorarse independientemente de su relación o estatus social. Y yo compartí sobre los años de construir mi empresa, los desafíos, los triunfos, la soledad de hacerlo sola sin apoyo familiar. Debimos haber estado ahí para ti, dijo mi padre con voz pesada. Debimos haber celebrado cada logro en lugar de avergonzarnos de tu camino no tradicional. Asentí. Sí, debieron, pero no lo hicieron. Y esa es una realidad con la que todos tenemos que vivir. El aire se sentía más limpio después de esas palabras, como si finalmente hubiera puesto sobre la mesa la verdad que todos habíamos estado evitando. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó mi madre. No borrar el pasado, pero tal vez construir un futuro diferente. Pensé cuidadosamente. Podemos intentarlo, pero tiene que ser diferente. Tienen que aceptarme como soy, valorar mis decisiones incluso si no las entienden completamente,
Y no puede haber más comparaciones entre Carmen y yo, no más competencia forzada. Carmen asintió vigorosamente. Estoy de acuerdo. Somos personas diferentes con caminos diferentes. Ambos pueden ser válidos. Mis padres aceptaron los términos. No sé si realmente entendían la magnitud del cambio que requeriría de ellos, pero al menos estaban dispuestos a intentar. Era más de lo que había tenido antes. Los meses siguientes fueron de ajuste. Mi relación con mi familia mejoró lentamente, con retrocesos ocasionales cuando viejos patrones intentaban resurgir. Pero cada vez que sucedía, lo enfrentábamos directamente en lugar de dejarlo pasar como antes. Carmen finalmente rompió su compromiso con Fernando. No porque no lo amara, sino porque se dio cuenta de que necesitaba tiempo sola para descubrir quién era ella fuera de cualquier relación. Fernando lo aceptó con gracia, continuando su propia jornada de autodescubrimiento y crecimiento personal. Tal vez algún día encontrarían su camino de regreso el uno al otro. Pero por ahora, ambos necesitaban crecer individualmente. En cuanto a los López, el señor Gonzalo fue sentenciado a 8 años de prisión. La señora Beatriz se mudó a un apartamento modesto y consiguió trabajo en una boutique. Fernando continuó trabajando en el restaurante, ascendiendo eventualmente a gerente general. Aprendió el negocio desde abajo, ganando respeto real por primera vez en su vida. La caída de su familia, aunque devastadora, resultó ser su salvación de una vida de privilegio vacío y falta de propósito. 6 meses después del escándalo, recibí una llamada de Fernando. Alicia, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito pedirte algo. Esperé. Quiero aprender el negocio de logística de transporte. Quiero trabajar en alguna capacidad, tal vez empezar conduciendo camiones, aprender desde abajo. ¿Considerarías contratarme? La petición me sorprendió. ¿Por qué quieres hacer eso?, pregunté. Porque me di cuenta de algo, dijo. Pasé mi vida en restaurantes, un negocio que mi familia construyó sobre mentiras. Quiero aprender a construir algo honestamente, aprender a trabajar realmente. Y tú, has hecho exactamente eso. Has construido un imperio desde cero con integridad. Quiero aprender de ti. Consideré su petición. Parte de mí quería rechazarlo, pero otra parte reconocía su sinceridad. Te daré una oportunidad, dije finalmente. Pero empiezas exactamente donde todos empiezan, como conductor principiante, sin trato especial, sin consideraciones por quien eras antes. Entendido, acordó inmediatamente. Gracias, Alicia, no te decepcionaré. Y no lo hizo. Fernando resultó ser un trabajador diligente, dispuesto a aprender y humilde sobre su falta de experiencia. Otros empleados, que inicialmente eran escépticos sobre el hijo del millonario caído trabajando con ellos, gradualmente llegaron a respetarlo. Carmen lo notó también. Me comentó que Fernando parecía más feliz ahora, trabajando honestamente por un salario modesto, que cuando tenía todo el dinero del mundo pero ningún propósito real. Un año después del escándalo, mi empresa firmó el contrato más grande de su historia con una cadena nacional de tiendas departamentales. Era el tipo de éxito que validaba años de trabajo duro. Celebré con mi equipo, con Diego, quien había estado conmigo desde el principio, con los conductores que habían confiado en mi visión, y por primera vez, también celebré con mi familia, mis padres, Carmen, incluso Fernando, todos reunidos no para apariencias, sino por genuino apoyo y celebración. Durante el brindis, miré alrededor de la mesa. Esta familia era tan diferente de la que había conocido hace un año. Imperfecta todavía, con cicatrices de años de disfunción, pero honesta, real. Mi padre levantó su copa. A Alicia, dijo con voz emocionada, quien nos enseñó que el verdadero éxito no viene de impresionar a otros, sino de ser fiel a uno mismo. Era el reconocimiento que había anhelado durante años. Y llegó no cuando lo necesitaba para validación, sino cuando ya había aprendido a validarme a mí misma. 2 años después del escándalo de los López, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé posible. Translogística. Hernández continuaba creciendo, expandiéndose a 2 estados adicionales y superando los 25 millones en facturación anual. Pero más importante que el éxito financiero, era el éxito personal que había logrado construir relaciones auténticas con mi familia. Mis padres habían cambiado significativamente. Mi madre se había unido a un grupo de apoyo para padres que luchaban con expectativas poco realistas para sus hijos. Comenzó a ser voluntaria en un refugio para mujeres, encontrando propósito en ayudar a otros en lugar de perseguir estatus social. Mi padre, aunque más lento en cambiar, eventualmente buscó terapia para su necesidad de validación externa.
Nuestra relación mejoró gradualmente, construida sobre conversaciones honestas en lugar de fingir que el pasado no había existido. Carmen floreció en su carrera legal, pero con una nueva perspectiva. Dejó el bufete corporativo prestigioso y comenzó a trabajar en derecho de familia, ayudando a personas que atravesaban divorcios y disputas de custodia. Encontró más satisfacción en ese trabajo que en todos sus años persiguiendo ascensos en firmas de alto perfil. Resulta que ayudar a personas reales con problemas reales es más gratificante que ayudar a corporaciones ricas a ser más ricas. Me dijo un día durante uno de nuestros almuerzos semanales que habíamos establecido como tradición. En cuanto a Fernando, continuó trabajando en mi empresa. Después de 2 años conduciendo camiones y aprendiendo el negocio desde cero, lo ascendí a supervisor de operaciones. Había ganado el respeto genuino de los empleados a través de trabajo duro y humildad. Es extraño, me comentó un día. Cuando tenía dinero y posición, la gente me respetaba por miedo o interés. Ahora me respetan porque realmente me lo he ganado. Y eso se siente infinitamente mejor. Carmen y Fernando eventualmente reanudaron su relación, pero de forma completamente diferente. Ya no era sobre estatus o impresionar a nadie. Era sobre 2 personas que habían pasado por el fuego de la humillación pública y el fracaso, y habían emergido más fuertes y auténticos. Se casaron en una ceremonia pequeña en la playa, solo familia inmediata y amigos cercanos. Sin ostentación, sin intentar impresionar, solo amor genuino y compromiso honesto. La invitación a la boda fue simple pero significativa. Carmen Hernández y Fernando López invitan a celebrar su matrimonio. Una ceremonia íntima entre personas que amamos. Sin regalos, solo su presencia. Fue perfecta. Vi a mi hermana ese día, radiante en un vestido sencillo, feliz de una manera que nunca la había visto cuando estaba planeando la mega boda anterior. ¿Estás feliz?, le pregunté mientras la ayudaba a prepararse. Más feliz de lo que nunca imaginé posible, respondió con ojos brillantes. Porque esta vez es real. Durante la recepción, mi padre me buscó. Alicia, hay algo que necesito decirte. Lo miré esperando. He estado yendo a terapia, como sabes, y mi terapeuta me hizo escribir cartas a ustedes, a ti y a Carmen, sobre todas las formas en que fallé como padre. Sacó un sobre doblado de su bolsillo. Esta es tu carta. No tienes que leerla ahora, o nunca si no quieres, pero necesitaba dártela. Tomé el sobre sintiendo su peso emocional. Gracias, papá. Él asintió con lágrimas en los ojos. Sé que no puedo borrar los años de daño. Sé que fuiste una niña y luego una mujer que merecía apoyo incondicional y no lo recibiste. Pero quiero que sepas que te veo ahora. Realmente te veo. Y estoy asombrado por la mujer que te convertiste. No a pesar de nosotros, sino a pesar de nosotros. Era la disculpa más completa y honesta que había recibido. Lo abracé, sintiendo años de resentimiento comenzar a disolverse. No desaparecieron completamente. Probablemente nunca lo harían, pero se suavizaron en algo manejable. Esa noche, después de la boda, me senté en mi balcón y leí la carta de mi padre. Era detallada, dolorosa, honesta. Enumeraba cada momento que recordaba haberme fallado, cada vez que eligió apariencias sobre mi bienestar, cada ocasión que me hizo sentir invisible. No se excusaba, solo reconocía y se disculpaba. Al final escribió: no merezco tu perdón, pero lo pido de todos modos. Y si no puedes dármelo, lo entiendo. Pero quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida tratando de ser el padre que siempre debía haber sido. Lloré leyendo esa carta. No de tristeza, sino de liberación. Durante años había cargado el peso del rechazo familiar, siempre preguntándome qué estaba mal conmigo. Ahora finalmente entendía que nunca hubo nada malo conmigo. El problema siempre fue sus valores distorsionados, sus prioridades equivocadas. Y reconocerlo, honestamente y completamente, era más sanador de lo que podía haber imaginado. Los meses siguientes trajeron más transformación. Los señores López, o más específicamente la señora Beatriz, ya que el señor Gonzalo seguía en prisión, se acercaron para disculparse con Carmen y mi familia. Vivimos una mentira durante tanto tiempo que olvidamos cómo era la verdad, dijo Beatriz durante un café incómodo pero necesario. Y en el proceso lastimamos a mucha gente, incluyendo a mi propio hijo. Era extraño ver a esta mujer que había sido tan altiva y condescendiente, ahora humilde y quebrada, pero también conmovedor ver su crecimiento. Fernando visitaba a su padre en prisión regularmente. Me contó que el señor Gonzalo había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre sus decisiones.
Dice que su mayor arrepentimiento no fue ir a prisión, sino haberme criado en una burbuja de privilegios sin enseñarme valores reales, compartió Fernando. Dice que me falló más que a nadie porque me dejó sin las herramientas para tener éxito honestamente. Era triste pero también esperanzador que incluso en prisión, algunas personas podían encontrar redención a través de la honestidad brutal. Mi empresa continuó prosperando. Abrimos oficinas en 3 ciudades más. Contratamos a más de 200 empleados adicionales. Pero mantuve los valores que me habían guiado desde el principio. Integridad, trabajo duro, respeto por cada persona sin importar su posición. Varios empleados que comenzaron como conductores ascendieron a posiciones de gerencia, incluyendo Fernando, quien ahora supervisaba todas las operaciones de la costa este. Diego, mi mano derecha desde el principio, se convirtió en vicepresidente de la compañía. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, me preguntó durante una reunión de planeación estratégica. Honestamente, no, admití. Cuando compré ese primer camión hace 12 años, solo pensaba en sobrevivir el primer mes. Todo después de eso ha sido superando mis propias expectativas. Él sonrió. Eso es porque siempre subestimas lo que eres capaz de lograr. Es molesto, pero también admirable. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era la señora Beatriz. Alicia, sé que esto es extraño, pero me preguntaba si podríamos hablar. Acepté encontrarla en un café. Cuando llegó, se veía nerviosa, muy diferente de la mujer segura que había conocido hace años. Quiero disculparme contigo directamente, comenzó. La forma en que te traté, la forma en que te juzgué sin conocerte, fue imperdonable. Estaba tan obsesionada con mantener apariencias que olvidé la humanidad básica. La miré evaluando su sinceridad. Parecía genuina. Aprecio la disculpa. Dije. ¿Cómo estás manejando todo? Ella sonrió tristemente. Algunos días mejor que otros. Trabajo en una boutique, algo que nunca imaginé hacer. Pero ¿sabes qué? Es honesto. Gano mi propio dinero, pago mis propias cuentas. Por primera vez en mi vida, no soy la esposa de alguien rico o la madre de alguien importante. Solo soy Beatriz, y estoy aprendiendo a estar bien con eso. Hablamos por 2 horas, 2 mujeres de mundos completamente diferentes, encontrando terreno común en la experiencia de reconstruir vidas después de que todo se derrumbara. Fernando habla mucho de ti, me dijo. Dice que le enseñaste más sobre negocios y ética en 2 años que toda su educación cara jamás hizo. Me sentí conmovida. Fernando se enseñó a sí mismo. Yo solo le di la oportunidad. Él hizo el trabajo duro. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Gracias por eso. Gracias por ver potencial en él cuando todos los demás solo veían al hijo fracasado de un criminal. Esa conversación me hizo reflexionar sobre el perdón y la redención. Durante tanto tiempo había cargado resentimiento hacia mi familia, hacia los López, hacia todos los que me habían menospreciado. Pero aferrarme a ese resentimiento solo me lastimaba a mí. No significaba olvidar lo que pasó o fingir que el daño nunca ocurrió. Significaba soltar el peso emocional que me impedía seguir adelante completamente. Carmen y yo nos volvimos más cercanas de lo que nunca habíamos sido cuando crecíamos. Ella se convirtió en mi confidente, mi sistema de apoyo, mi amiga además de mi hermana. ¿Alguna vez imaginas cómo serían nuestras vidas si los López nunca hubieran sido expuestos? Me preguntó un día durante uno de nuestros almuerzos. Pensé cuidadosamente. Probablemente te habrías casado con Fernando en esa megaboda, vivido en una hermosa prisión de deudas y apariencias, y eventualmente te habrías dado cuenta de que habías vendido tu alma por una ilusión. Así que aunque el camino para llegar aquí fue doloroso, creo que este resultado es mejor. Ella asintió pensativa. Estoy agradecida por el colapso. Sé que suena extraño, pero esa crisis me forzó a examinar mi vida, mis valores, quién quería realmente ser. Sin ella, probablemente seguiría persiguiendo validación externa y sintiéndome vacía por dentro. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. A veces los momentos más dolorosos de nuestras vidas terminan siendo los más transformadores. 3 años después del escándalo original, mi empresa fue reconocida como una de las empresas de más rápido crecimiento en el país. Me invitaron a dar una charla en una conferencia de emprendimiento. Cuando subí al escenario frente a 500 personas, pensé en el viaje que me había traído aquí. Comencé mi charla no con estadísticas de crecimiento o estrategias de negocio, sino con una historia. Hace 12 años, dije, mi familia se avergonzaba de mí porque dejé la universidad para conducir camiones.
pensaban que había tirado mi vida a la basura, que nunca sería nada. Y honestamente, hubo momentos que yo también lo pensé. Momentos que dudé de cada decisión que había tomado. Pero continué porque creía en algo más importante que la aprobación externa. Creía en construir algo auténtico, algo mío. La audiencia estaba completamente silenciosa, escuchando atentamente. La razón por la que comparto esto, continué, no es para presumir sobre superar adversidad, es para decirles que el éxito real, el tipo que realmente importa, no viene de impresionar a otros o cumplir expectativas ajenas. Viene de ser fiel a tu visión, incluso cuando nadie más la ve. Especialmente cuando nadie más la ve. Terminé mi charla con una ovación de pie. Después, varias personas jóvenes se acercaron para compartir sus propias historias de familias que no entendían sus sueños, de presión para conformarse a expectativas tradicionales. En la audiencia, vi a mis padres, a Carmen y Fernando, todos aplaudiendo con orgullo genuino. Mi padre tenía lágrimas en los ojos. Después del evento me abrazó fuerte. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró, «y tan arrepentido de todos los años que desperdicié sin ver tu increíble potencial». Lo abracé de vuelta, sintiendo que finalmente, después de tanto tiempo, teníamos la relación padre-hija que ambos habíamos necesitado. Hoy, 5 años después del escándalo de los López, mi vida es irreconocible comparada con aquella noche en la fiesta de compromiso, cuando mi padre me avergonzó frente a todos. Translogística. Hernández es ahora una de las principales empresas de logística del país. Pero más importante, tengo una familia que me acepta y valora por quien soy. Tengo una hermana que es genuinamente mi amiga. Tengo padres que finalmente entendieron que el verdadero éxito no se mide en dólares o conexiones sociales, sino en integridad y autenticidad. Carmen y Fernando tienen ahora un hijo, mi sobrino Miguel. Verlos como padres, enseñándole valores de honestidad y trabajo duro en lugar de obsesionarse con apariencias, me llena de esperanza. Esta nueva generación no crecerá con las mismas presiones disfuncionales que nosotros enfrentamos. El señor Gonzalo salió de prisión después de cumplir 6 años. Es un hombre cambiado, humilde y genuinamente arrepentido. Trabaja ahora como consultor financiero, enseñando a pequeñas empresas cómo evitar los errores que él cometió. A veces pienso en aquella noche, parada en ese jardín elegante mientras mi familia me trataba como vergüenza. Pienso en cómo me sentí invisible, minimizada, sin valor, y luego pienso en quién soy ahora, una empresaria exitosa, una hija valorada, una hermana querida, una mentora para empleados que creen en mi visión. El contraste es asombroso. La vida tiene una forma extraña de darte exactamente lo que necesitas, aunque no siempre de la forma que esperas. Mi padre me preguntó recientemente si alguna vez lo había perdonado completamente. Lo pensé honestamente antes de responder. El perdón no es un evento único, le dije. Es una elección continua. Algunos días es fácil, otros días el viejo dolor resurge. Pero cada día elijo no dejar que ese dolor defina nuestra relación presente. Eso es lo mejor que puedo ofrecer, y creo que es suficiente. Él asintió entendiendo. Es más de lo que merezco. Gracias. La verdad es que todos estamos sanando, todos creciendo, todos aprendiendo. Mi familia nunca será perfecta, ninguna familia lo es. Pero ahora es real, honesta, auténtica. Y eso vale más que cualquier apariencia de perfección que alguna vez tratamos de mantener. Las cicatrices del pasado todavía están ahí, probablemente siempre lo estarán, pero ya no sangran, ya no definen quiénes somos o cómo nos relacionamos. He aprendido que la venganza más dulce no es destruir a quienes te lastimaron, es vivir tan bien, tan auténticamente, tan exitosamente que su opinión de ti ya no importa. Es encontrar paz contigo misma independientemente de validación externa. Es construir una vida tan rica en propósito y significado que las viejas heridas se vuelven simplemente parte de tu historia, no el final de ella. Y esa es exactamente la vida que construí. Cuando miro atrás a esa noche en la fiesta de compromiso, siento gratitud extraña. Gratitud porque ese momento de máxima humillación eventualmente llevó a máxima transformación, no solo mía, sino de toda mi familia. Aquella noche, cuando mi padre dijo con vergüenza, «Alicia maneja un camión entregando comida», él pensó que me estaba definiendo. Pero en realidad, estaba revelando sus propios valores limitados. Hoy, cuando alguien pregunta qué hago, respondo con orgullo. Construí una empresa de logística desde cero. Comencé conduciendo camiones y ahora tengo una flota de más de 100 vehículos.
Ya no busco validación de mi familia o de nadie más. La encontré dentro de mí misma. Y esa es la lección más valiosa de todas, que tu valor no viene de lo que otros piensan de ti, sino de lo que tú sabes que eres. Si estás leyendo esto y te sientes invisible en tu propia familia, si te sientes juzgado por elegir un camino diferente, si te sientes presionado a conformarte a expectativas que no son tuyas, quiero que sepas algo. Tu historia no termina con su juicio. Su incapacidad de ver tu valor no define tu valor. Continúa construyendo tu vida auténtica. Eventualmente, o aprenderán a ver lo que siempre estuviste ahí, o vivirás tan bien que ya no importará. La familia de los López cayó de su pedestal de mentiras. Mi familia encontró redención a través de honestidad dolorosa, y yo encontré paz no a través de venganza, sino a través de vivir una vida tan auténticamente mía, que sus opiniones perdieron poder sobre mí. Esa es la justicia real, no hacer que otros sufran, sino liberarte de la necesidad de su aprobación. ¿Qué opinas de esta historia de traición familiar y transformación? ¿Alguna vez has sentido que tu familia no valoraba tus decisiones? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te resonó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.